Bueno, buenas tardes. El siguiente es un ejercicio práctico en el cual vamos a ver dos ondas en un osciloscopio. Vamos a ver lo que nos pide el enunciado. Dice que se muestran un par de formas de onda, ambas son voltajes, V1 y V2, en el osciloscopio. Cada división vertical principal representa 20 voltios. Bueno, básicamente nos están diciendo que cada cuadrito, ¿sí?, en el sentido vertical son 20 voltios. ¿Ya? Además de eso, nos dice que cada división principal en la escala horizontal de tiempo representa 20 microsegundos. Eso quiere decir que cada uno de estos cuadritos en el eje de las X y en el eje de tiempo viene a ser 20 microsegundos. ¿Ya? También nos dice que el voltaje V1 está en adelanto. Con eso yo ya sé que V1 sale primerito, ¿no? V1 está en adelanto. Y V2 va a ser el que está en retraso. Y me pide ya prepararme un diagrama fasorial con V1 como referencia y determine las ecuaciones para ambos voltajes. Listo. Antes de proseguir, vamos a recordar la ecuación que predomina, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser el voltaje en función del tiempo es igual al voltaje pico por el seno de Wt más o menos un ángulo de desfasaje, ¿no? Entonces, centrémonos en qué es lo que podemos obtener de todo esto. Como podemos ver, como nos dieron las escalas tanto del eje de voltaje como del eje del tiempo, podemos determinar en el eje del tiempo el periodo de cada una de las ondas. Con el periodo ya podríamos hallar la velocidad angular. ¿Qué más? Con la parte de cada 20 voltios cada cuadrito en el eje de las Y, en el eje de voltajes podemos obtener claramente los voltajes picos, los voltajes máximos. Entonces, vamos a definir, ¿no? Entonces, como ambas están en blanco aquí, voy a tratar de trazar una y ponerla en rojo. Para poder diferenciarlas. Listo. Entonces yo tengo una en rojo y una en blanco. Empecemos por la de rojo. Primero determinemos cuál está adelantada. Claramente podemos ver, ponemos con otro colorcito. Claramente podemos ver los puntos, ¿no? La onda roja inicia aquí y la onda blanca iniciaría aquí. ¿Ya? Entonces podemos ver claramente que la onda roja es la que inicia. Como la onda roja es la que inicia, básicamente ya determinamos cuál es V1. Este es V1, ¿verdad? Y con el color blanco vamos a indicar que la otra es V2. Sí, ahí se cumple. V1 está en adelanto. V1 está adelantado con respecto a V2. V1 sale primero. Listo. Ahora sí ya podemos determinar los voltajes picos de cada una, ¿no? Entonces, como datos yo podría sacar el voltaje pico de la onda blanca. ¿Sí? Si nos fijamos, nos decía que cada cuadrito en el eje de voltaje vale 20 voltios. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo un cuadrito y sube otro cuadrito. El pico está aquí, ¿no? Pues básicamente tiene dos cuadritos la onda blanca, por ende sería 20 más 20 son 40 voltios. El pico de la onda blanca son 40 voltios. Vamos con el pico de la onda. El pico de la onda roja, miren, tiene un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos. Ya, sería 3 por 20, ¿no?
Eso nos va a dar el voltaje pico de la onda roja con 60 voltios. ¿Ya? Hasta el momento en nuestra ecuación principal ya hemos determinado de ambas el voltaje pico. Listo. Miren, nos dice que para el diagrama fasorial hacer como referencia al voltaje B1, ¿no? Entonces vamos a trazar nuestro cero de análisis en la onda B1, donde parte B1. Póngame un color amarillo. Entonces este va a ser nuestro eje. Ahí va a iniciar todo. Okay. Entonces aquí tendremos nuestro voltaje. Y aquí vamos a tener, en este caso sería tiempo, ¿no? Tiempo en microsegundos, perdón. Microsegundos. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, podríamos determinar qué más podemos hallar, ¿no? La velocidad angular y el ángulo de desfase de cada uno de ellos. Para ello, lo que podemos hacer en el caso de la roja, podríamos determinar ya el periodo. Entonces, aquí inicia. Miren, y si nos notamos ocupa 1, 2, 3 cuadritos, el semiciclo positivo, otros 3 cuadros, el semiciclo negativo. 1, 2, 3. Entonces vendría a ser 6, ¿no? 6 divisiones por 20 microsegundos. Ese vendría a ser el periodo. El periodo de la onda roja vendría a ser 1 división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4, 5, 6 divisiones. 6 divisiones y cada una de esas divisiones por la escala, ¿no? Es decir, que son 20 microsegundos. Este viene a ser el periodo, ¿no? 6 por 20 me da 120 microsegundos. Ese es el periodo de la onda roja. Vamos con el de la blanca. El periodo para la onda blanca va a ser el siguiente, ¿no? Miren, si notamos un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadros, ¿no? Semiciclo negativo, 1, 2, 3. Entonces básicamente notamos que es exactamente el mismo periodo para ambas, ¿no? Eso quiere decir que como tienen el mismo periodo, van a tener la misma velocidad angular y van a tener la misma frecuencia. Lo único que tienen es el desfase, ¿sí? De distinto. Por ende vamos a determinar perdón, la velocidad angular. Como sabemos, la velocidad angular, tenemos algunas ecuaciones. La velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. O recuerde, 1 sobre t es la frecuencia, ¿no? Entonces, ese quedaría lo mismo que 2pi sobre ¿qué? Si yo resuelvo esto, 2pi, estos son radianes, aquí tengo tiempo, ¿no? Sería 120 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Ya? Entonces voy a obtener 2 por pi, y eso voy a dividir para 120 exponente a la menos 6. Nos queda 52.359.87. Sí, básicamente lo que está aquí en la respuesta. Pero aquí ya lo tenemos multiplicado por 10 a la 3, ¿no? Entonces nos queda
5, 2, 3, 5, 9.87. Estos son radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular para ambas ondas, ¿no? Es la misma debido a que los periodos de ambas ondas son las mismas. Esto expresando como la respuesta nos quedaría como 52.36. Si ven que está aproximando, 52.36 por 10 a la 3, ¿no? Utilizando notación científica. Perdón, no notación científica porque no se cumple el índice. Esto ya queda en unidades radianes por segundo. Listo, ya hemos determinado la velocidad angular. Ya tenemos el voltaje pico, ya tenemos la velocidad angular. Lo que nos restaría ya son los ángulos, ¿sí? En este caso, como AB1 me ha indicado que lo tome como referencia, ¿no es cierto? Nuestro ángulo de fase de color rojo vendría a ser 0, ¿no? Entonces, no existe un desfasaje. Básicamente está saliendo del eje amarillo que dibujé, que me dijo que tome de ahí la referencia. Entonces, para la onda roja sale en 0 grados. ¿Sí? Pero en el eje de las X, ¿no es cierto? Para la onda B2 que está en blanco. Sí notamos que existe una diferencia de un cuadrito. Como podemos ver, esto viene a ser el ángulo. Perdón, esto estaría en blanco, ¿no? Vendría a ser el ángulo de desfasaje que tiene la onda B2 con respecto a B1. ¿Sí? Y como vemos, es apenas un cuadrito. Y un cuadrito en el eje de las X, en el eje del tiempo, equivale a 20 microsegundos. Por ende, este ángulo no tengo en forma de ángulo, lo tengo en forma de tiempo, ¿no es cierto? Tengo 20 microsegundos. Pero para determinarlo, yo tengo una ecuación. Si recordamos, de aquí mismo, la velocidad angular, recuerden las unidades, quiere decir radianes sobre segundos. Radianes no es más que un ángulo, de aquí vendría a ser este ángulo, sobre tiempo, segundos, y tenemos esta ecuación. Con ello podemos determinar ya el ángulo phi. Y aquí si yo despejo el ángulo phi, me va a quedar igual, que es igual a la velocidad angular por el tiempo. Recuerden que nuestra velocidad angular ya la tenemos, ¿no? Sería 52.36 por 10 a la 3. Todo esto son radianes por segundo. Y todo esto voy a multiplicar por el tiempo. ¿En qué tiempo? Básicamente hemos visto que son 20 microsegundos. Entonces voy a tener 20 por 10 a la menos 6 segundos, ¿no? Como podemos ver, segundos con segundos se va y ya nos va a quedar el ángulo en radianes. ¿Sí? A ese ángulo en radianes tenemos que transformarlo a grados y ya obtendríamos el ángulo de desfase en grados. Ya, resolviendo, ese ángulo phi me va a dar igual al mismo valor que quedó almacenado en la calculadora. Le voy a multiplicar por 20, exponente a la menos 6, y me queda un valor de 1.047 y un montón de decimales, ¿no? Pero todo esto nos queda en función de radianes. ¿Ya? Es un ángulo que en radianes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformarlo a grados. Yo mantengo todos los decimales en la calculadora, ¿no? Por tiempo no voy a copiar todos los decimales. Entonces ocupo el factor de conversión. Yo aquí tendría pi radianes equivale a 180 grados. Como
como ven, radianes. Son radianes se van y el valor que yo tengo en mi calculadora, 1.047197551, lo multiplico por 180 grados y eso lo voy a dividir por el valor de pi. Exactamente, con todos los decimales, utilizando la calculadora, me da el ángulo de 60 grados. Por ende, el ángulo de desfase de aquí que tenemos va a ser de 60 grados. Ya tenemos ambos ángulos fijos. Ya tenemos los picos, ya tenemos la velocidad angular, que es la misma para ambas ecuaciones, ya que el periodo es el mismo, la frecuencia es la misma. Lo único que ha cambiado es el ángulo de fase, ¿no? B2 está retrasado 60 grados con respecto a B1. B1 parte de 0 grados. Listo, ya tendríamos las ecuaciones y con ello ya podríamos también hacer el diagrama fasorial. Entonces, el diagrama fasorial me quedaría de esta manera, ¿no? Borremos este color. Vamos a ponerle en color negro la referencia de mis ejes. Si recuerde que en color rojo tenemos a B1, ¿no? Pues en color rojo B1 ya sabemos que tiene una amplitud de 60 voltios. Sí, entonces el pico va a ser de 60 voltios con un ángulo de 0 grados. Este viene a ser B1 de 60 voltios y está a un ángulo de 0 grados. Listo. Ahora vamos con B2. B2, como habíamos indicado, parte después. O sea, básicamente está retrasado de lo que salió B1. Como está retrasado, la onda nos va a quedar hacia abajo, ¿no? ¿Un ángulo de cuánto? De 60 grados. Aproximadamente, no sería muy grande. Entonces este vendría a ser el voltaje B2 con una amplitud de 40 voltios y un ángulo de 60 grados. Recuerde, el ángulo en sentido horario es negativo, ¿sí? Por ende va a ser menos 60 en la ecuación. Listo, esto vendría a ser el diagrama fasorial. Ahora nos pedía también las ecuaciones. Vamos a poner en color rojo la ecuación, ¿no? Entonces, P1 vendría a ser, en función del tiempo, es igual al pico. B1, la que está en rojo, ¿no es cierto? El pico son de 60 voltios por el seno W, la velocidad angular, ¿no es cierto? Ya habíamos determinado, es de 52.36 por 10 a la 3. Recuerden que no se ponen las unidades, ya se sobreentiende que están radianes, por el tiempo. Y el ángulo phi, ¿no es cierto? El ángulo phi, el primer ángulo es de 0. Básicamente ahí terminaría la ecuación. Todo esto está en voltios. Vamos con la ecuación 2, la que está en blanco. La ecuación 2 vendría a ser B2 en función del tiempo. El pico para B2 era de 40 voltios. Por el seno, la misma velocidad angular. Recordamos que tienen el mismo periodo ambas ondas. 52.36 por 10 a la 3 en función de t, ¿verdad? Estamos todavía en el dominio del tiempo aquí. Aquí estamos en el dominio de la frecuencia de los fasores. Y recordamos que la onda B2 está partiendo ¿qué? Con signo negativo, ¿no? Está partiendo retrasada.
¿Cómo sabemos que está retrasada? Poniéndole el menos. Menos 60 grados. Todo esto son voltios. Y esa viene a ser la segunda ecuación. Listo, como podemos ver, aquí están las respuestas. 60 seno de 52.36 por 10 a la 3t voltios. Y B2 es 40 por el seno de 52.36 por 10 a la 3t menos 60 grados, ¿no? Con eso concluimos este ejercicio. Gracias.